Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, importante, porque ahí podéis ver todos los vídeos de los programas anteriores y el que estamos grabando el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, en el enlace relaxfm.es nos podéis seguir en cualquier parte del mundo, martes, jueves y viernes, de 6 a 7 de la tarde, obviamente con las diferencias horarias. Que como siempre mandamos unos apapachos a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos lugares. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, a la parte importante, que son los colaboradores, las colaboradoras. Hoy está con nosotros Sonia Alarcón, que es acompañante en bioneuroemoción, especializada en procesos de duelo y muerte. Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Tenemos también a Lilian del Sol, que es mujer paz y terapeuta holística. Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenos días. Saludos para todos. Y Beatriz Sánchez, que es fisioterapeuta especializada en curar dolor de espalda online. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Un placer, de verdad. Pues nada, si estamos listos, empezamos con el tema, que es un interesante sobre todo para el que no lo sufre, ¿verdad? Que en realidad lo sufre más gente de la que pensamos y más gente de la que lo reconoce, y es el tema de la soledad. Pero vamos a empezar por algo muy sencillo. En realidad, la soledad, ¿qué es más? ¿Una realidad o un sentimiento, Sonia? Para mí es un estado mental y eso inevitablemente creo que provoca un sentimiento y una emoción. Al final puedes estar, lo típico, ¿no?, rodeado de mucha gente y sentirte muy sola, o estar sola y tener un estilo de vida como muy aislado y sentirte en perfecta compañía por ti mismo. Entonces, para mí se ha quedado un estado mental que da paso a emociones, sentimientos y vivencias. Yo lo abarco por ahí, la verdad. Pues muy interesante lo que estás comentando, porque eso se da mucho, ¿no? El hecho de que estés en mucha compañía o inclusive en tu casa con familia y te sientes completamente solo, y viceversa, ¿no? Que estés completamente solo y no te sientas así. Por eso es muy interesante. Beatriz, ¿la soledad, estado mental o es una realidad? Para mí es un estado mental que tiene que ver mucho con lo que has vivido, con tus creencias y con lo que tú estás interpretando del medio, ¿no? Y también tiene que ver mucho con si es una soledad elegida o es una soledad que no has elegido. Entonces, según todos esos parámetros, la persona va a disfrutarla o va a sufrirla, ¿no? Pues también tiene mucho sentido lo que estás diciendo, aunque en realidad, más allá de que la hayas elegido, o sea, sea elegida o sea obligada, al final la decisión de sentirse solo tiene más que ver con eso, ¿no? Con una decisión. Pero muy interesante. Lilian, ¿qué piensas? ¿Una realidad o un estado de ánimo? Yo comparto la parte de las dos, porque la verdad que muchas veces la soledad puede ser voluntaria o involuntaria, porque si se da la circunstancia de que se empareja y te has quedado sola, esa soledad es una realidad. Y eso es algo con lo que tienes que vivir. Distinto es si tú decides estar sola, te vas a dar un paseo a la montaña, te sientas debajo de un árbol, te relajas, conectas contigo mismo. Es otra clase de soledad. Tú escoges esa soledad. Depende de la soledad que sea. Claro, aquí yo creo que lo que vamos a trabajar hoy más tiene que ver con el sentimiento de soledad. Porque obviamente si estás solo, pues también te lo compro, ¿no? El que te puedas sentir solo porque estás solo. Pero sentirse solo, como le pasa a la mayoría, cuando tienes tanta gente alrededor, ahí cambia mucho el asunto, ¿no, Sonia? Porque claro, vale, estoy solo, como por ejemplo, Will Smith en la película, ¿no? Una pandemia, estoy solo de verdad. Bueno, y no estaba solo, tenía su perro, pero bueno. Pero claro, cuando estás con tanta gente y te sientes así, es terrible, ¿no? Sí, yo creo que entra bueno, el origen de dicho estado mental de soledad parte también de que no te enseñan, si tiras hacia detrás, como en casi todo lo que experimentamos de adultos, no aprendes a conocer lo que hay dentro de ti. Lo que hay dentro de ti al final es tu propia compañía siempre. O sea, tú vas contigo a todas partes. Estando fuera en el exterior o estando en tu casa, estás siempre contigo. Pero el tema es que mirarte y observarte y conocerte
hay muy poco entrenamiento acerca de eso. Entonces, cuando todo el foco está en el exterior y el exterior en un momento dado no te encaja, te sientes solo. Porque es como, wow, si lo de fuera no me gusta y lo de dentro no sé lo que es porque ni siquiera sé lo que existe, inevitablemente aparece la soledad, o sea, aparece el modo soledad. Claro. Y yo creo que un poquito es ese cultivo, ¿no? De enseñarte, de aprenderte quién hay dentro de ti para poder llevarte a todas partes, en cualquier momento. De hecho, me hiciste recordar a una cita de Sadhguru que decía, si estando solo no te sientes bien, es que estás en mala compañía, ¿no? Y es cierto. Muy real. Beatriz, ¿por qué nos sentimos solos? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Lidia. Yo creo que nos sentimos solos porque no nos creemos suficientes. No nos queremos y no nos sentimos suficientes. A mí me gustaría un poco evocar, ¿no? Conozco a muchas madres, yo soy madre, y las madres estamos siempre rodeadas de los niños, ¿no? Están encima las 24 horas durante meses y meses, incluso años, y ellas se sienten muy solas. Las madres se sienten muy solas porque no se sienten comprendidas, siempre estás trabajando y nunca es suficiente todo lo que haces, ¿no? Entonces, es este cambio de pensamiento de no necesito el reconocimiento de demás o que ser suficiente para los demás, ¿no? Sino amarme a mí misma y soportarme también aquí, sentirme suficiente yo misma, ¿no? Y aceptar en la situación que estoy, ¿no? La compañía de estos niños que pueden ser exasperantes a veces, aceptar todo esto es lo que va a hacer que tú no te sientas solo o sola. Para mí es eso. Definitivamente son parámetros que son importantes a la hora de tener esa sensación, ¿no? Porque una persona de amplia consciencia, con recursos e inteligente emocionalmente, yo creo que difícilmente se va a sentir solo. Por eso es muy interesante lo que estás comentando. Lilian, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Por qué te has sentido tú sola alguna vez en la vida? Pues porque a lo mejor las personas que tenían a mi alrededor no conectaban conmigo o no me comprendían. Si tú tienes unos valores que no comparte, por ejemplo, tu pareja o las personas de tu alrededor, sí que te puedes llegar a sentir sola y porque te sientes un poco incomprendida. Pero también es verdad lo que dicen ellas. Si ya sabes estar sola contigo misma y reconocerte como persona, no está en la soledad, porque estando tú a gusto con tu propia soledad, a lo mejor no te sientes tan sola. Es aprender a reconocerla. A reconocerla y a disfrutarla. Porque yo, por ejemplo, personalmente, yo estoy solo y de verdad es que me encuentro muy bien, ¿no? Como en la oscuridad. Yo me acuerdo que cuando era pequeño tenía miedo a la oscuridad, me imagino que con muchos niños, ¿no? Y cuando empecé a crecer me pasó al revés. Contra más, no sé, más aprendía, más reconocía, más recordaba, más a gusto me encontraba estando en total oscuridad, ¿no? Y es fantástico. Yo creo que la soledad es un poco igual. Sonia, ¿la soledad como sentimiento es una consecuencia o más bien es una elección? Yo creo que es una consecuencia de lo que, retomo un poquito lo que he dicho al principio, de no haber creado ese espacio para entender y comprender y mirar quién eres detrás de todo eso que te dicen que eres o de la manera en la que tienes que vivir o un poquito todo el sistema, ¿no? Cuando quitas todas esas capas y ya no con intención de profundizar nivel terapia y nivel, sino alguien que simplemente tenga esa inquietud, ¿no? Por ver de qué manera puede mejorar y esa simple decisión, que es muy grande, va despejando capas y va saliendo un poquito ese rayito de luz que es al final la esencia, ¿no? De lo que eres, y cuando aprendes a mirarlo, esa consecuencia o no se da o baja mucho la intensidad, o cuando la tienes, aprendes a mirarla y la reconoces, le das el espacio que le pertenece. Es como que mirar al miedo, ¿no? Mirar esa niebla, cuando la miras de cerca desaparece, no hay niebla, o sea, ves lo que tienes delante. Y un poquito es eso, es cultivar ese estado de presencia y intentar despejar todo lo que dicen que, pero no eres. Quedarte con eso. Ok. Beatriz, ¿la soledad como sentimiento es una consecuencia o una elección? Bueno, si te miras muy adentro, es una elección en realidad, para mí.
porque tú estás eligiendo sentirte así y estás como atrayendo esto, ¿no? Las personas que no se sienten dignas de amor van a, sin querer, apartar a las otras personas y se van a sentir cada vez más solos, ¿no? Entonces eso es como algo que se retroalimenta, te vas a sentir menos digna de amor y vas a seguir repudiando. Entonces es lo que estamos hablando. Si tú te conoces internamente y detectas estos patrones que tú tienes, en un momento de tu vida tú elegiste eso o te inculcaron esto y tú lo aceptaste, ¿no? Y lo has traído hasta aquí, entonces ahora cuando lo ves tienes la elección de sentirte digna de amor, de amarte a ti misma y de sentir que puedes atraer a muchas personas, que puedes estar a gusto con estas personas y estas personas van a venir. Entonces para mí es como una elección, pero no tan consciente. Pues es que es el punto, ¿no? Además es que hay una línea muy delgada entre consecuencia y elección y ahora vamos a explicar por qué. Lilian, misma pregunta. Yo también creo que a veces es una elección. Si tú aprendes a estar a gusto contigo mismo y a reconocerte, es lo que he dicho antes, yo creo que lo más importante es saber que tú estás bien contigo mismo, aunque estés sola, y reconocerla y saber que puedes estar con ella. Yo creo que esta respuesta es un poco paradójica, ¿no? Me refiero, las dos respuestas tienen parte de verdad. El que es una consecuencia es una elección. Aquí más bien sería la elección, porque es una elección, ¿es desde el consciente o desde el inconsciente? Claro, porque uno no elige sentirse solo por gusto. Se siente solo por falta de herramientas o por falta de conocimiento respecto a quién es uno mismo, ¿no? Entonces, digamos que es una elección inconsciente que obviamente nos lleva, que es uno de los problemas, nos lleva a situaciones emocionales, Sonia, tristes, complejas, ¿no? Porque el sentimiento de soledad pues trae una vibración muy baja, ¿no? De angustia, desesperación, preocupación, aislamiento, que no nos beneficia en nada, ¿no? Como seres humanos. Claro, te sitúa en un punto muy de desvalorización y sobre todo eso va de la mano del rol este donde te sitúas en el victimismo, ¿no? En el que te pasan las cosas y te ocurren las cosas. Obviamente es muy, muy inconsciente. Yo creo que la soledad está en un estado, si pusiéramos una pirámide, sería en la parte más inferior, porque ir subiendo esos peldaños hasta que vas viendo un poquito de luz, yo creo que es ahí donde reside y es el cimiento de la mayor parte de, pues eso, de las ansiedades, las enfermedades, de las repercusiones, ¿no? O sea, es como un altavoz. O sea, según tú tengas un grado de soledad interior, vas a proyectar eso a nivel exterior y tu entorno va a ser de una determinada manera. Y no quiere decir que eso tú hables con alguien y te diga, no, no, yo he elegido esto. Es que eso a nivel muy inconsciente y tienes que desarrollarlo con mucha presencia y con mucha calibración para que la otra persona pueda llegar a querer ir abajo para poder poquito a poco ir subiendo hacia arriba, ¿no? Yo lo voy por ahí. Claro, es que aquí el punto es que, Beatriz, en realidad la soledad no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver más bien con tú percibes esa realidad, ¿no? Porque ya hemos visto con muchos ejemplos de mucha gente, inclusive nosotros, que no tiene que ver con que estés solo o no estés solo. Tiene que ver cómo tú te sientas en relación a tu disposición a ver la vida. Exacto, tú antes lo has dicho, ¿no? Las personas que tienen más inteligencia emocional buscan de hecho la soledad, ¿no? Buscas la soledad para ordenar tu cabeza, para pensar, para proyectar nuevos proyectos, para, pues esto, encontrarte contigo mismo y estar en el presente, que cuando estás con muchas personas no puedes, ¿no? Pero también una cosa que me gustaría exponer es que a nivel neurológico, desde que éramos cromañones, ¿no? Hay que entender que bueno, hemos evolucionado hasta aquí con los mismos... con este cerebro reptiliano, ¿no? Que de supervivencia y todo esto. Entonces, la soledad significaba muerte, ¿no? Porque si una persona la expulsaban del clan, o se quedaba sola, van a venir todos los bichos a comerte y no vas a sobrevivir. Entonces, por eso yo me gusta
esto, diferenciar entre la soledad elegida y la soledad no elegida y conseguir que esa no elegida sea una elegida a través de tu propio pensamiento, ¿no? Y que aproveches esa situación, que es una situación maravillosa y de la que puedes extraer muchos conocimientos. Pues totalmente, ¿no? Aunque por ahí también dicen que más vale solo que mal acompañado, ¿no? En este caso, y es cierto, ¿no? A ver, sabemos que la soledad es mala, pero a veces es mejor que lo que puede venir con ciertas compañías. Y ahora vamos a centrarnos, ya hemos visto más o menos por dónde viene el tema de la soledad, ¿no? ¿Qué lo produce? ¿Qué lo provoca? Vale, pero ¿qué herramientas podemos dar, Sonia, para que la gente se sienta menos sola, tenga esa sensación de una forma diferente? Yo en mi caso lo tengo muy claro. Mi percepción es cultivar todos los días entre 20 y 22 minutos y entregarte a ti a través de la meditación. A mí, desde que la llevo practicando, me conecta con ese estado de soledad, me permite ver sin asociarme a todo lo que, obviamente con mucho entrenamiento, porque no es de la noche a la mañana tienes un estado súper presente. Y tampoco es un estado meditativo en plan Buda y quedar la mente en blanco, no, simplemente es observar a un modo de testigo qué pasa por ahí dentro. Cuando tú observas lo que pasa por ahí dentro, conoces tus dinámicas, tu mecánica. Y entonces eso te hace, en el día a día, luego ese cultivo, ese estado de presencia te hace llevarlo al campo real. O sea, te hace ese gimnasio sagrado de observación, luego te permite observar lo que hay alrededor y relativizar mucho y decidir qué es más real, qué se está proyectando desde la realidad impuesta o desde la que tú vas como acogiendo, ¿no? Y para mí la herramienta fundamental es entrenarlo a través de la meditación sencilla. Ok, mira, te entiendo perfectamente porque yo cuando medito creo que es cuando me siento más acompañado, ¿no? Es algo muy curioso, pero es así. Lilian, ¿alguna herramienta que se te antoje? A ver, yo como terapeuta también lo recomiendo y yo hago meditaciones a diario, también las grabo, las expongo en los grupos que tengo. Y también hay personas que dicen que es muy difícil meditar y que no saben cómo hacerlo. Yo también les digo que intenten compartir y encontrar compañía con alguien, buscar un amigo o alguien que te escuche, porque si no sabes conectar, ni sabes hacer una meditación, ni te concentras, pues intenta encontrar a alguien que en estos momentos te pueda escuchar y no sentirte tan solo. Es que yo estoy sola, es que no sé cómo hacerlo, es que qué voy a hacer y no me concentro y no puedo meditar. Vale, pues intenta buscar una persona que te pueda escuchar o alguien afín a ti en estos momentos. Pues importante, Lilian, porque además lo decimos muchas veces en el programa. Yo creo que las excusas ya se nos acaban. Cuando uno quiere crecer, quiere conectarse, quiere evolucionar, quiere compartir, hay tantas dinámicas, tantas herramientas por todas partes, tantos grupos, que es cuestión nada más de intención, ¿no? Porque ahí está, además para eso estamos nosotros, que nos encanta hacer este tipo de trabajo. Beatriz, ¿alguna herramienta que se te ocurra para dejar esa soledad a un lado? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dicen las chicas, salir, viajar, encontrar a alguien, meditar y sobre todo también, bueno, me gustaría añadir, no sobre todo, sino que añadir la observación del propio diálogo interno, ¿no? Cuando tú te sientes mal es que estás llevando un pensamiento que ni siquiera sabes ni cuál es en tu cabeza, de que estar solo es malo, ¿no? Y eso crea una cascada de química, ¿no? De químicos que te van a hacer sentir mal. Entonces, observa cuando estás pelando las patatas, cuando estás lavándote los dientes, cuando te estás vistiendo, si te estás sintiendo mal, ¿qué pensamiento estás pensando? Y cámbialo, ¿no? Cambio este pensamiento, elijo sentirme bien con mi soledad y sentirme genial al respecto, ¿no? Elijo aceptar esta realidad y sentirme genial al respecto y hacerte como un formateo, ¿no? También en tus pequeños momentos del día. Pues se me hace fundamental y además es que tenemos curiosamente la idea de que la soledad es mala, ¿no? De hecho, cuando vemos a alguien solo, decimos, pobrecito, es que está solo. Y a lo mejor él está diciendo al revés, ¿no? Pobrecito ellos, que están todo el día ahí machacados por la familia, por la pareja o por los disque amigos, ¿no? Algo que sería importante también a la hora de no sentirse solo es la comunicación, pero una comunicación real,
profunda de lo que realmente sientes. Porque claro, si estás en un grupo de gente hablando de estupideces, que está muy bien, yo lo hago y me divierto mucho, está muy bien, pero si quieres comunicarte realmente con alguien, no hay nada como sacar lo que sientes a nivel profundo, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué te preocupa? ¿Hasta dónde quieres llegar? Yo creo que buscar grupos de gente donde puedas ser realmente tú, ¿no, Sonia? Abrirte y que además te escuchen, creo que es vital para no sentirse solo. Mira, hay que proporcionarse encuentros de calidad. Y esto debería de ser como una especie de pauta, si no diaria, semanal. Crear unos espacios en los que te abras y amplíes tu mirada a la hora de compartir. Y practicar mucho las comunicaciones conscientes, o sea, abrir una comunicación, desarrollarla, expresar el contenido y aprender a cerrar. Son ciclos y todo en la vida va por ciclos. Y si tú consigues en un momento dado crear ese espacio en ti de la misma manera que lo creas internamente, y como decía Beatriz, escuchas tus propios diálogos y los comprendes, desde ese lugar puedes compartir y comunicar de una manera muy consciente. Y vas conociendo, vas ampliando tu entorno y vas haciendo círculo de calidad, más allá de que luego tengas tu círculo de desconexión, entre comillas, de reírte, de quedarte en el plano superficial, en el plano, pero es importantísimo complementar esas dos partes, ¿no? Para tener, mira qué bonito, para tener una estabilidad y un equilibrio a la hora de relacionarte. Y eso aporta mucho. También podría ser otra herramienta, como bien dices. Claro, es que aquí, para que la gente nos entienda, los oyentes nos sigan, tomar un café con alguien. No es lo mismo tomar un café con alguien y abrirse de decir, me siento así, esto es lo que me ocupa, esto es lo que pienso, por eso me siento de esta forma, a que tomes un café con alguien hablando de cualquier cosa, que está bien, no pasa nada, cada quien elige de qué hablar. Pero si lo que quieres es dejar un poquito esa soledad, no hay nada como rasgarse las vestiduras y mostrarse tal cual eres, ¿no, Lilian? Sí, yo la verdad, mira, hace poco he ido, vivo actualmente en Jaén y hace poco he ido a Barcelona a una boda. Yo hice un encuentro de amigas, realmente había 15 o 20, llegaron 9 personas, pero me sentí muy feliz porque me di cuenta que esas 9 personas son las que se han desplazado para verme, las que me quieren y las que me han demostrado que están ahí a mi lado, aunque yo lleve casi 2 años en Jaén. Pero el hecho de poder llegar allí, de compartir un ratito conmigo, de poder ser yo misma y hablar con ellas tal y como yo soy, cómo yo me siento, cómo me va la vida aquí, para mí ha sido maravilloso. Ser yo misma. De ahí, Beatriz, que no sea tan importante la cantidad como la calidad de la gente con la que te estás relacionando, sea antigua o sea nueva. Sí, exacto. Hay siempre amigos, ¿no? Que da igual si hace 3, 4, 5 años que no los ves o que no hablas con ellos, que los ves y parece que es que os visteis ayer, ¿no? Que os veis todos los días. Hay gente que los ves todos los días y es como estamos súper alejados, ¿no? Pero también tiene que ver mucho aparte de con esta conexión de almas, ¿no? Digamos, no es tan fácil. Primero, hay personas que les cuesta mucho abrirse, tiene que ver mucho con las culturas también. Yo he viajado por todo el mundo y hay muchas culturas que realmente es muy difícil si no pasas cierto protocolo, si no pasas cierto tiempo, e incluso así que te cuenten algo de dentro suyo, ¿no? Luego hay personas que ya son así. Y también es difícil encontrar un grupo de personas como las que tú dices, ¿no? Que te escuchen realmente, ¿no? No que te estén escuchando pensando en lo que te van a contestar o algo así, y que estén disponibles. Entonces, para mí, bueno, hay que encontrar a todas estas personas, y una herramienta que yo utilizo mucho, porque en momentos de mi vida no he podido encontrar a estas personas, ¿no? Sobre todo personas que viajamos mucho, se van perdiendo muchas personas en el camino y vas encontrando cosas, es escribir. Porque cuando tú puedes soltar todo lo que quieres y es como si se lo estuvieses explicando a otra persona. Entonces, tener un cuaderno siempre, escribir todo lo que quieras, todos estos pensamientos, y no dejártelos, porque guardártelos dentro es nadie, estoy sola, ¿no? Nadie los está escuchando, no puedo expresarme, yo no puedo, ¿no? Pero cuando ya lo metes en un papel, por lo menos lo has soltado y ya no te sientes tan sola, estás mucho más acompañado por ti mismo o por quien lo vaya a leer. Pues eso es así, ¿no? Y como siempre, todos estos cambios
requieren trabajo, ya sea trabajo emocional, psicológico, espiritual, energético, físico. Me refiero, si tú por lo que sea te sientes así, pues te vas a seguir sintiendo así a no ser que hagas algo, ¿no? Ya hemos visto que la definición de estupidez es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿no? Pues de eso se trata la inteligencia humana, de adaptación. Entonces, si no te está funcionando, si tienes esa sensación de soledad inconsciente, porque no tienes herramientas para salir de ahí, pues busca compañía, busca ayuda. Además, hay cantidad de gente potentísima a nivel internet. Yo, por ejemplo, sentirme solo cuando tienes a un Sadhguru o a un Eckhart Tolle o a tantos escritores o filósofos que tienen tanta información, es imposible. Yo me pongo un video de ellos y estoy con ellos. O sea, aunque no esté físicamente con ellos, ¿no? Entonces es buscar herramientas precisamente para salir de ese estado que no te va a llevar a lugares muy bonitos. Que sabemos que es necesario porque por algo está la soledad, pero yo creo que con que estés unos años solo o te sientes unos años solos es suficiente, ¿no? Como experiencia para poder transmutarla y seguir creciendo. Pero bueno, eso es cada quien elegirá lo que quiera. Vale, pues antes de seguir, vamos a presentaros para que la gente os conozca y sepa dónde contactaros y todo esto, y os curiosee, y luego vamos con preguntas y comentarios. Sonia, empezamos contigo hoy, por si acaso. Por si acaso. Vale, venga. Bueno, pues yo trabajo de acompañante de bioneuroemoción y básicamente viajo al inconsciente con las personas, acompaño a reescribir esas percepciones distorsionadas que crean conflictos en el momento presente, ¿no? Partimos desde un conflicto actual al origen y digamos que lo podemos reescribir a través de varias técnicas de PNL, de bioneuroemoción, biodescodificación. Y sobre todo ahora actualmente estoy mucho más centrada, como he dicho en otros programas, en acompañamiento en procesos de duelo y muerte. Creo que es súper necesario a día de hoy poder acompañar desde un lugar diferente o complementario con la medicina convencional. O sea, estamos pasando épocas de pérdidas y ya la parte de físicas y personales, pérdidas materiales. Y creo que deberíamos hacer mucho más consciente el proceso de duelo y darle el lugar que nos ocupa. Y sobre todo desde la presencia, desde el cariño y desde crear espacios seguros y saludables, ya sea en grupo o en individual. Y estoy muy enfocada ahí porque creo que es una necesidad bastante en auge. Así que, bueno, actualmente pues intento hacer trabajos online, pero sobre todo presenciales. Estoy en Valencia porque la cercanía en estos campos es como al principio muy necesaria, pero de cualquier manera tengo plataforma online donde se puede hacer perfectamente. Todas las redes sociales están con el nombre que tenéis aquí abajo en la pantalla, Sonia Camino hacia el Vencer. Hay Instagram, Facebook y YouTube con reflexiones y con talleres y demás que se van creando, y el teléfono de contacto es +34 658 775351. Y desde todo mi cariño y presencia, pues si alguien necesita ser acompañado, pues aquí estoy. Si alguien se siente solo, por favor que te contacte. Una cosa, Sonia, para la gente que no sepa en qué consiste la bioneuroemoción, ¿cómo la podrías explicar en un minuto? Vale. Tú entras con un motivo de consulta, con un conflicto, se localiza en un lugar del cuerpo a modo de emoción y de ahí se recuperan estados previos donde has revivido esa sensación, esa emoción. Eso nos lleva a un origen en un proyecto sentido donde eso se ha elaborado. Entonces lo movemos, lo miramos, le damos otra interpretación neutra y desde ahí el estado de ansiedad baja y te da la posibilidad de en el momento actual crear otro momento presente diferente, sin modificar hechos, porque lo que acontece, pero intentamos acompañar y restablecer esa percepción distorsionada a través de las creencias que crean ese conflicto. Okay. Y hacemos un viaje por ahí. Muy interesante. ¿Y cuándo vamos a comprender que todos los cuerpos están interrelacionados? Físico, energético, espiritual, astral, emocional. Que no podemos pensar algo sin que tenga una consecuencia física, aunque sea con el tiempo, ¿no? Entonces es importante porque de eso estamos hablando. Pues Sonia, muchas gracias e invitamos a la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. Beatriz, ¿seguimos contigo? Sí, vale, muy bien. Pues bueno, como tú has dicho al principio, yo soy especialista en curar el dolor de espalda, también de hombro, de cadera y todo de manera online.
y sobre todo a esas personas que llevan pues muchos años sufriendo, que tienen artritis, artrosis, hernias, protusiones, irradiaciones, ciáticas, desplazamientos vertebrales, ¿no? Y que realmente ya han probado de todo, inclusive pueden haber probado la operación, y que todavía siguen lidiando día tras día con este dolor de espalda que les contamina y les amarga la vida. Y no solo a ellos, sino también al resto de las personas que les rodean, ya sean sus hijos, su familia, bueno, su otra familia, sus amigos, colegas o clientes, porque cuando a ti te duele algo, te afecta a nivel psicológico, no solo a nivel físico, y estás limitado a todos los niveles, ¿no? Dejas de creer que puedes hacer cosas, te cambia el humor, te cambia el carácter. Cuando tú llevas 20 años con dolor, ya no dejas de ser quien eres, y cuando te lo quitas, vuelves a ser quien eres y puedes hacer muchísimas más cosas, te empiezas a proponer hacer muchas más aventuras porque te sientes bien, porque ves que puedes hacerlo y no vives en ese miedo y en esa limitación. Ok, Beatriz, yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo, de la que nos está escuchando, en decir, a ver, explícamelo bien porque no entiendo. ¿Arreglas espaldas online? O sea, claro, uno piensa en masajistas, quiroprácticos, pero ¿cómo lo haces, Beatriz? Sí, bueno, yo quiero dejar una reflexión, ¿vale? Porque todo es muy lógico en realidad, para vosotros y vosotras y los oyentes. Hay que dejar de lado ese pensamiento infantil e irreal de que la espalda es una camiseta rota que te la puedes quitar, dársela a alguien y que te la devuelva limpia, arreglada y planchada. Esto lo tienes pegado, ¿vale? Y si tú intentas buscar algo externo, ya sean un masaje o terapias externas de un terapeuta, yo llevo 20 años de fisioterapia y siempre he tenido los mejores resultados, han sido online, por eso continúo online. Entonces, ya sean medicamentos, ya sean máquinas, que cada vez hay más caras y menos eficaces en realidad. Entonces, cuando uno espera que el resultado sea exterior, es como si eso, te quitases la camiseta y se la dieses a otra persona. Y de esta manera el dolor siempre va a volver. ¿Y por qué va a volver? Pues porque cuando tú te haces una herida que sangra y te pones una tirita, ¿qué es lo que te cura esa herida? ¿La tirita o los mecanismos de regeneración de tejidos, plaquetas, fibrina, macrófagos que hacen cerrar la herida? Obviamente la segunda opción. Exacto. Entonces, cuando tú esperas que alguien o algo externo te cure tu herida de la espalda, porque es una herida igual, estás poniéndote una tirita que cuando se empapa tienes que volver a que te pongan otra y se vuelve a empapar porque tú no estás regenerando nada. Para poder regenerar tejidos de tu cuerpo, para poder controlar el cortisol, que es lo que provoca las inflamaciones, tienes que trabajar a 3 niveles: físico, mental y químico. El físico, con unas técnicas muy precisas que vas metiendo dentro de tus actividades diarias, esto también tiene una explicación, no tienes que estar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos o una hora haciendo ejercicios para curarte la espalda. Luego, a nivel mental, es sobre todo, yo trabajo a nivel neurológico y de pasar barreras, ¿no? de pasar las resistencias. Tienes que activar las conexiones neuronales, que las tienes, de regeneración de tejidos y desconectar la de degradación de tejidos y salida de cortisol constante, porque hay un peligro. El cortisol sale cuando hay un peligro y si tú tienes una herida interna, siempre estás dentro viviendo de ese peligro, ¿no? Entonces tienes que desconectar esas conexiones neuronales y conectar la regeneración de tejidos, que va a hacer que tú te autorregeneres tus tejidos. Y luego está la parte química, bueno, y la parte de pasar las resistencias. Cuando una persona lleva más de 4 meses con dolor, para la mente eso es lo normal, ¿no? Porque ya vives así, te levantas por la mañana, abres los ojos y ya estás sintiendo ese dolor por la mañana. Antes de empezar, te vistes, vas a coger la basura, ya estás esperando ese dolor antes de que llegue, ¿no?
Entonces, para la mente es normal, y pasar de algo conocido a algo desconocido, como es sentirte bien, como es decir, me voy a coger la bici y me voy a hacer montaña, voy a coger a mis hijos y voy a jugar por el suelo. Cuando tú empiezas a hacer todas esas cosas se pueden generar resistencias. Bueno, tampoco me quiero enrollar con esto porque... Pero bueno, es importante que la gente lo sepa, porque claro, hay mucha gente, como tú dices, que tiene una cierta forma de pensar que no asocia una cosa con la otra, ¿no? Y además, la buena noticia es que estés donde estés, en cualquier parte del mundo, se te puede trabajar, lo cual es excelente. Exacto, exacto. Beatriz, ¿y dónde te pueden encontrar, curiosear? Bueno, pues yo tengo Instagram, tengo YouTube con ejercicios, no es el método entero porque mi método dura 6 semanas, ¿no? Hay que entender también que hasta que has llegado a una lesión o el dolor o la limitación extrema es un proceso. A mí me hace mucha gracia la gente que me dice, dame un ejercicio para curarme, ¿no? O yo cuando iba de discoteca me encontraba siempre había uno de, eres fisio, pues a mí me duele aquí, dame ejercicios, ¿no? Yo ahí bailando diciendo, bueno, no te voy a dar el ejercicio ahora. Okay. Pero es un proceso, entonces es un proceso de 6 semanas en el que al final consigues quitarte el dolor y que no vuelva. Pero en mi YouTube, en canal YouTube de Beatriz, Crea tu Salud, puedes encontrar ejercicios. Luego tengo también Instagram. Me puedes enviar un email a beatriz@creatusalud.net o contactarme al 622-782692. Ok, ¿y el Instagram cuál es? Instagram es Beatriz-Crea tu Salud. Perfecto, pues invitamos a la gente que vibre con eso y que le duele la espalda, por supuesto, a que te contacte, que hay muchísima, de verdad. Mira, ahora que dices eso, el otro día en el canal de Mi Experiencia Com salió una chica compartiendo precisamente sus dolores de espalda, que además impresionante porque los empezó a tener desde los 5 años y después se pasó en su adultez 7 años con dolores que no podía curar de ninguna forma. Los especialistas le dijeron que no tenía curación. Bueno, lo peor de lo peor, y resulta que dejó todo y se curó trabajando internamente. Así que de que se puede, se puede. Pues gracias, Beatriz. Lilian, ¿vamos contigo? Hola, buenos días. Bueno, yo soy terapeuta holística y trabajo con registros acásicos. Soy maestra de Reiki, hago flores de Bach, hago meditaciones también grupales, las grabo también online y hago consultas online y en casa. También hago acompañamiento como terapia emocional. Las personas que vienen a casa, pues si necesitan algún mensaje, también soy canalizadora y medium. Así que aquí estoy para lo que necesiten. Me pueden encontrar en Instagram como lilian.5. Mi teléfono es +34 641 584 364. Y aquí estoy para lo que necesitéis. Lilian, para mucha gente que no sabe lo que es canalizar, canalizadores, ¿qué es lo que haces con la gente? Bueno, canalizar es recibir mensajes de tus guías, pero yo como soy medium también recibo mensajes de los seres que no están. Es que para mucha gente me imagino que esto es muy interesante, ¿no? Sí, es compartir la información que tú tienes para otra persona, siempre y cuando preguntándole, porque muchas personas no están preparadas para recibir un mensaje de un ser que no está. Esto es a nivel personal, depende de cada uno, en el momento y la situación en que se encuentre, las circunstancias. Vale, en este tema tendríamos también que decir, porque hay mucha gente escéptica, en parte con razón, ¿no? Porque ha habido mucha gente que no ha hecho las cosas correctamente o no tiene las capacidades o lo usaba para engañar. Recordar que somos energía, que al final todo es energía y el astral existe como muchos otros cuerpos, ¿no? Entonces, gente como en el caso de Lilian, que tiene esa habilidad, ese don, esa capacidad, que muchos llegaremos a tener en su momento, es completamente normal. Pero hay una cosa que sí que está clara. Hoy no sé qué me comentaba el otro día. ¿Cómo sabes tú que el mensaje que me vas a dar es de mi abuela? Y yo le dije cómo era su abuela. Tu abuela tiene la cara redonda, tu abuela tiene el pelo corto y tu abuela tiene el pelo blanco y tiene los ojos azules. ¿Cómo lo sabes? Porque tu abuela la estoy sintiendo. Te puedo decir cómo es. O sea, es más fácil que yo te diga la verdad que no que te esté mintiendo. No te puedo decir, es un mensaje de tu madre o de otra persona que no es, porque te estoy describiendo realmente lo que yo estoy viendo y tú me estás confirmando cómo es. Además de que hay muchos casos donde te dicen cosas exactas, ¿no? De abre tal cajón, encontrarás tal cosa, ve a tal sitio, claro que dices, a ver, pero ¿cómo? Entonces, por eso digo que la gente tenga un poquito de mente abierta
y aspirar. Dime. Mira, te voy a contar un caso que es real. Podéis buscar en internet a Luces Despiertas, que se llama Antonio, que es de Valladolid. Yo quedé con él el año pasado en mayo y tuvimos un encuentro en plena naturaleza y hablando con él le dije, tengo un mensaje de un ser querido, tienes que buscar en tu casa algo que él te dio. Y hablando, era un reloj que él tenía y esa persona se la había dado a él hacía muchísimos años. Estábamos en la montaña. Cuando él llegó a casa me dijo, Araceli, tienes razón, he abierto el cajón y tengo aquí el reloj. Pues mira, Real. se me hace fantástico y es una prueba más de que todo esto es real. Otra cosa es que, como siempre, bueno, haya gente que lo use para otros fines. Lilian, pues muchas gracias. Has dado redes sociales y todo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues invitamos a la gente que le guste todo esto, que tenga curiosidad o que quiera experimentar o quiera trabajar con esto, que te contacte. Pues nada, si os parece bien, vamos a preguntas y comentarios. Dice, soy Inés de Zamora. Yo siempre he sido una persona introvertida y he tenido esa sensación de soledad aún estando con gente y la sigo teniendo. ¿Algún consejo para dejarla de tener? Sonia. Bueno, habría también que analizar ambientes previos, ¿no?, a esa introversión, porque eso no viene dado desde un momento, o sea, desde ahora, ¿no? Hay que ver en qué momento ella empezó a sentirse más introvertida, analizar el ambiente previo anterior e indagar un poquito por ahí. O sea, aventurar a concretar algo a mí se me hace limitado, ¿no? Porque de hecho por ahí va mi trabajo, es indagar, ¿no?, en qué momento ella empezó a sentirse así, qué es lo que le aporta, porque siempre, aunque parece que no, hay un beneficio secundario muy profundo, inconsciente, que la mantiene en ese estado, y sería un poquito, si eso le incomoda y vivir en esa incomodidad no le va bien, pues sí que yo le recomendaría que tomara cartas en el asunto y que pidiera pues cualquier tipo de ayuda profesional, ya sea acompañante, terapeuta, o que indagara un poquito más en de dónde viene esa introversión para poder hacer un trabajo con ella real. Pues yo creo que es por ahí, ¿no? Por donde van los tiros. Inés, si obviamente vas a escuchar el programa, te darás cuenta que al final la soledad es una elección. Sabemos que es una elección más del inconsciente que del consciente, pero es una elección, lo cual te da una pista de que si es una elección, es tuya. Si has elegido sentirte sola, también puedes elegir dejar de sentirte sola. Es eso, es buscar herramientas, formas, maneras, personas, pero se puede, por supuesto que se puede, porque además hay cientos de miles de casos de personas que se han sentido solas que ya no se sienten solas y no tiene que ver con que estén con alguien o que no. Así que por ahí van las cosas. Perfecto. Dice, mi nombre es Alberto, de Murcia. Yo era alcohólico. Desde hace mucho y durante mucho tiempo tuve esa sensación de soledad que solo se iba cuando estaba borracho. Fue hasta que me metí a Alcohólicos Anónimos que me di cuenta que nunca estuve solo. Beatriz, suena con sentido esto, ¿no? Me refiero, ahogaba su soledad en el alcoholismo, porque lo cogió por ahí como excusa, y cuando compartió eso con otras personas que pasaban por lo mismo, dejó de sentirse solo. Sí, bueno, esto también tiene que ver mucho con, yo siempre estoy con lo mismo, ¿no? Con los químicos que tú generas en tu cuerpo. Entonces, cuando tú estás borracho, estás inhibiendo ciertos químicos, ¿no? Y estás sacando otros, ¿no? De euforia, de todo es posible, de cosas así. Y cuando estás en la resaca, ¿no? Hay una chica que lo escribió en un libro, no me acuerdo el nombre, pero es como cuando llegas a una habitación después de haber hecho la fiesta, a la discoteca, y está todo hecho un asco, ¿no? Eso sería como tu mente. Entonces eso luego te hace sentir como muy solo, que te sientes mal, que lo has hecho mal, que no eres digno de que nadie esté contigo y cosas así. Entonces supongo que esta persona, al estar con personas que han pasado por lo mismo que él, que han experimentado estos sentimientos, se siente muy identificada, y entonces eso le hace calmar la mente y sentirse en compañía. Por eso hablamos de que es tan importante abrirse cuando estás hablando. Obviamente tampoco te puedes abrir con cualquiera, pero elige a alguna persona con quien realmente puedas ser tú y mostrar tal cual lo que sientes. Porque eso creo que te va a acercar mucho más a esa persona y a dejar esa sensación de soledad, ¿no?
Además, hablando de químicos, sabemos que la fábrica más importante de químicos está aquí arriba, ¿no? Entonces hay que aprender a usarla. Es importante. Exacto, saber gestionar esto y tener el cuerpo sano para poder distribuirlo es esencial. Claro, es que además lo que buscaba Alberto en el alcohol o muchas personas en las drogas o en otras experiencias es un resultado de un proceso mental. O sea, lo mismo puedes sentir sin necesidad de eso, aunque después lo hagas por experimentar, por lo que quieras. Dice, soy Elsa de Madrid. Yo soy una persona que nunca me he sentido sola. De hecho, disfruto mucho estando así, aunque entiendo que sea terrible sentirse solo aun cuando estás acompañado, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Es que es cierto, ¿no? Porque, claro, sentirte solo cuando estás con alguien, por ejemplo, tu pareja, es un poco complejo, ¿no, Lilian? Bueno, eso sí que es verdad, yo lo puedo decir por experiencia propia. Muchas veces estoy con la tercera pareja y yo lo digo que con la segunda ha habido veces que me he sentido muy sola. Por eso, porque te sientes incomprendida, porque hace cosas que no son afines a ti, porque no conectas, porque él tiene una manera de pensar y tú tienes otra. Y al final hay momentos en el que sí te sientes sola de verdad. Por eso es lo que decía, que tienes que buscar personas que compartan tus mismos valores, con los que tú puedas ser tú misma y con los que puedas hablar y decir, me pasa esto, tengo este problema. Encontrar personas afines a ti o herramientas, yo también diría escribir, como ha dicho Beatriz, salir a conectar con la naturaleza, saber que estando tú sola también puedes estar bien. Hay momentos en que necesitas estar sola. No es un problema, sino reconocer tu propia soledad y el saber que ocurre por algo, aprender de esa soledad. Y además podríamos decir también que al final la soledad es un pensamiento, ¿no? O sea, es una emoción que viene de un pensamiento, que la genera un pensamiento. No le des tanta importancia al proceso mental. O sea, no le des tanta importancia a si me siento o no me siento solo. Y te quedes anclado ahí. Pues si te sientes solo, sal, métete a clases de baile y no sé, haz cosas que te gusten. Y cuando te das cuenta, esa sensación de soledad seguramente ya no sé. Porque si no, muchas veces nos anclamos, ¿no? Me siento solo, ¿por qué me siento solo? Qué desgraciado soy. Y haces un círculo vicioso, ¿no? Alrededor de lo que es la soledad y haces mucho más de lo que en realidad es. Sin embargo, a lo mejor yo me siento solo, Sonia, me voy a una clase de baile de salsa y a los 10 minutos se me ha olvidado, ¿no? Claro, el tema es del por qué me siento solo y ahí estás buceando y nadando en la soledad y el ¿para qué me siento solo? ¿Qué obtengo sintiéndome solo? O sea, las respuestas cambian mucho. El por qué te ancla, como tú muy bien dices, en ese punto de me pasa a mí la soledad, de qué triste, de qué mal, me quedo ahí en esa densidad y en el para qué te lleva la indagación, ¿no? al querer comprender en qué punto de la vida te ha llevado a sentirte así o desde dónde viene y si es desde tiempos que ni siquiera recuerdas, pues trabaja ahí, trabaja en ese origen a través de profesionales que podemos acompañar a descifrar, ¿no? esos programas y esos códigos que están pues, generados por toda la programación de tu campo. Claro, porque lo hemos visto muchas veces con muchas emociones, ¿no? A veces, en realidad, el problema no es la emoción, porque si yo siento miedo, pero no permito que el miedo me limite, me bloquee, me impida hacer mi vida de forma libre, pues no pasa nada, ¿no? Con la soledad pasa igual, si tú te sientes solo de vez en cuando, pero no pasa de ahí, pues no pasa nada. El problema es cuando te revuelcas en la soledad y la anclas, la dejas en tu vida de forma permanente. Esa es la parte peligrosa. Por eso insisto en el proceso mental, en si te sientes solo, tampoco le des demasiada importancia a sentirte solo. Haz cosas que te saquen de esa soledad, ¿no? Y como dice Sonia, si no sabes cómo, pues para eso estamos nosotros o cualquier otro profesional que te pueda ayudar a dejar ese camino, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el programa, como siempre. Sonia, nos ha alcanzado la pila, qué bueno. Nos ha durado, sí. Sí, de verdad. Bueno, agradecer como siempre, Sonia, con un placer que hayas compartido un programa más con nosotros. A vosotros. Lilian del Sol, un abrazo para allá y gracias también por compartirlo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y Beatriz, lo mismo. Muchas gracias por querer compartir esta experiencia y darnos tus puntos de vista.
bueno, me gustaría decir una cosa, mejor me salto el protocolo, pero me gustaría decirle a estas personas que cuando se empiezan a sentir solos, esto que hablamos del diálogo interno, di en tu mente, aún así soy suficiente y soy digna de amor. Porque cuando te vas diciendo eso, vale, estoy sola, me siento sola, pero aún así soy suficiente. Eso la mente no lo puede rebatir. No es lo mismo que decir, pero estoy súper acompañada. No, eso es mentira, pero sí eres suficiente y lo va a aceptar. Y es un paso para poder dar otro. Pues con eso nos vamos y nos despedimos. Recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.